Aconsellado el xurao del primer premio Yolanda Huergo para traballos de investigación asturiano entamado pola Asociación Grana e formado este por Esther Prieto, José Luis Carmona e Oliverio Martínez, e actuando como secretario Pablo Rodríguez, acuerda conceder por unanimidad el premio a la obra Los cuartos propios de la literatura asturiana, una conversación colectiva, presentado bajo el alcuño de Reitán, abierta a la plica, autor del trabajo y ganador del premio, y Ignacio Galani González. El xurao quiso rescamplar del trabajo ganador el camino que abre en el estudio de la literatura en asturiano fecha por mujeres, el precuro lingüístico y estilístico del trabajo, así como la originalidad del planteamiento de la investigación. En sesión a 28 de octubre de 2023. Ignacio, por favor. Muchas gracias. Autoridades, familiares y collaces de Yolanda Huergo, amigas y amigos. Convídenme hoy a compartir unas palabras con vos para recibir este primer premio Yolanda Huergo de investigación asturiano. De mano quiero darles gracias al xurao por poner en valor este trabajo y por los afalagos que de él fixeron del acta. Felicitar también a Carla, la autora, porque creo que hay una pieza preciosa. Faime mucha ilusión recibir este premio por 10 razones. La primera, es la de estrenar. Ser el primero es una responsabilidad, pero también un honor. Sí que así, el mayor honor es recibir un premio con nombre de Yolanda Huergo. Una mujer a la que admiraba por su labor y por su compromiso con tantas causas justas y necesarias. Vivimos momentos alegosos para los valores que defendía Yolanda. Peligren los avances en materia de igualdad, derechos LGTB, normalización lingüística, medio ambiente y movilidad. Abriéronse algunas puertas de instituciones a los intolerantes y todos los demócratas de cualquier tendencia tenemos de trabajar juntos y juntas para que no falten los logros comunes en materia de derechos y libertades. No sé con seguranza qué faría Yolanda en estas circunstancias de seguir entre nos, pero apuesto a que iba a seguir trabajando por todas estas causas, dando la cara y esbrechando como fixo hasta la fin de la su vida. Y es por ello que quiero hoy recordar desde la admiración por su labor y de la lección de trabajo y de vida que nos dejó. La segunda causa por la que me fa ilusión recibir hoy este premio tiene que ver con el texto premiado, Los cuartos propios de la literatura asturiana. Un trabajo en el que vais a topar la conversación colectiva que va percorriendo la historia de la literatura asturiana creada por mujeres. Una historia que entama con las mujeres escritores que no sabían escribir, las mujeres que transmitieron las historias, los cuentos, los cantares, porque la tradición oral es bien importante en todas las culturas, pero especialmente en las culturas expresadas en lenguas minorizadas como la de nuestro. Porque cuando se nos tolgaba de aprender a escribir el asturiano, ahí estaban las mujeres conservando la ancordanza y transmitiendo con la pañada. La literatura asturiana tiene la suerte de tener figuras clave y la mala suerte de que tuvieron siglos, tapecíes y lo que yo peor, en mayor o menor medida, siguen tanto. La nuestra sexionesa Xosefa Xovellanos, malgrat que tiene una calle dedicada a la su figura, en Tagüey lleva el nomato que hacía referencia al son, la argandona, que no pase un mandato más en sin corregir esta injusticia, que la primera mujer que conocemos escribiendo en asturiano tenga la reconocencia que merece. La primera novela en asturiano escríbela en el siglo XIX una mujer, Enriqueta González Rubín, único en todas las literaturas europeas. Tras llegar a imprenta en ese tiempo, sumióse en la oscuridad y hasta 2008 tuvo oculta la su obra para el público. Todavía un par de años negábase el alcalde de su concello natal, Ribesella, a que la Casa Cultura llevara el su nombre. A la fin, como una cesión, tras las protestas, lleva el su nombre la biblioteca que está dentro de la citada instalación. No me imagino
otro lugar donde no quieran sacar pecho de tener a la primer novelista de la historia de la so lingua, destacada y con letras bien grandes. La fundación del primer intento de la Academia de la Lingua Asturiana, la Real Academia Asturiana de les Artes y les Lletres, creada en Xixón en 1919, adelantándose más de 60 años a otras academias, como la RAE, la Academia Francesa, la Gallega, la Catalana o la Vasca, na Asturiana había mulleres, e nada non supimos hasta va 2 ou 3 años deste fecho trascendental. Non hai dúbida ninguna, el doble estigma de ser muller e escribir nunha lingua minorizada queda claro nesta investigación que fai por poner un pouco de luz. Un traballo en el que yo, la verdad, digo bien poco, y quien falen son les expertes y los expertos na historia de la literatura asturiana, pero sobremanera les propios escritores actuales. Recolle ese testimonio de más de medio centenar de mujeres que escriben web en el siglo XXI, desde la voz madura y ya perdida de Nel Osada o la de Isabel de Fausta, a las voces de las más moces como Laura Marcos o Alba Carballo, pasando por los testimonios de los autores ya citados en el canon de Anguaño, como Berta Piñán, Marta Mori, Esther Prieto o Pilar Sánchez Vicente. 3 horas de entrevistas con ellas, afirmando una historia conxunta, una charla, creo que prestosa, que pone sobre la mesa más interrogantes sobre el pasado, el presente y el futuro de las mujeres que escriben en esta lengua que lucha por seguir impulsándose contra el futuro. En un tiempo en el que muchos hombres y algunas mujeres no son conscientes del camino que queda por andar para la igualdad plena, más que nunca es importante que sintamos qué tienen de decir las mujeres en cada ámbito. A mi idea, esta obra abre caminos para dar un mayor protagonismo a la mujer en la literatura asturiana, para sitiar a figuras casi escaecíes en el lugar que les corresponde y esperar que las ideas que llevamos ahora sean un fruto granible de igualdad. La mocísima feminista australiana Edith Anderson danos una lección clara. El feminismo no se trata de hacer a las mujeres más fuertes. Las mujeres ya son fuertes. Trátese de acomodar la forma en que el mundo percibe esa fuerza. Con esa filosofía me hace esta obra. Hoy quiero dedicar este premio a las mujeres de mi vida, a mi mamá que está aquí conmigo, a las mis amigas, a mi abuela y también, por supuesto, a Yolanda Huergo, a la que quiero pensar que prestaría ayer esta obra, que es la mi gran azul del futuro, en la que posee el corazón, en la que pongo la esperanza. Muchas gracias.